estábamos soñando con ya estar enviando los misioneros y poder estar en una dinámica diferente. El año 2020 era un año de mis sueños. Después de haber servido casi 20 años aquí en México, tratando de sembrar una enseñanza y una capacitación en las iglesias, de pensar en una iglesia saludable y de poder ser una iglesia misionera y de poder soñar en Dios por un México diferente. Hace 2 años el Señor me pone una visión y ahí nos lanzamos justamente con el pastor Vidal Macías, de que este sueño que teníamos solo para México y algunas partes de Centroamérica se diera para el mundo. Y lanzarnos, aventarnos en un desafío de que la iglesia mexicana ahora sea una iglesia de punta de lanza para enviar misioneros al mundo. Para que México ya no sea simplemente una nación como un campo misionero donde vienen los equipos de Estados Unidos a servir como un campo misionero, sino ahora que la iglesia mexicana sea una iglesia enviadora de misioneros. Que la iglesia mexicana se ponga al mismo nivel de lo que es la iglesia americana, al mismo nivel de la iglesia coreana. Y quizás más allá de ser el mismo nivel, sino de ser una iglesia de impacto, sirviendo en el reino de Dios. Y así soñamos. Empezamos bien en abril del 2019 y con todo el desafío. ¿Y qué? ¿Se nos vino qué? La pandemia. Nos cerró todo, no pudimos venir, estaban todos cerrados. Y parecía que las cosas se ponían feo. Pero ¿saben qué? En medio de crisis siempre hay, ¿qué? Una oportunidad. Es lo que los empresarios ven. Cuando ellos enseñan, cuando hay una crisis y al 90% de la gente le va mal, hay un 10% de la gente que le van a ir bien. Ustedes saben que las empresas como Amazon se hicieron ¿qué? Fortuna. ¿Cuántos de ustedes invirtieron ahí en Amazon? ¿Compraron algunas acciones ahí? A Facebook, quizás en lo que se está empezando a darse cuenta ahora que tuvimos TikTok. A esas empresas le fueron bien. Pero también pasa lo mismo. Dentro de la oscuridad siempre hay algunos que van a sobresalir. Y son las personas que vencen la realidad del mundo y la situación del mundo. Son las personas que vencen al mundo. Y de eso quisiera hablar hoy. Un tiempo breve, pero vamos a estar reflexionando un poco de quiénes son esas personas que van a vencer al mundo. Ustedes quieren ser esos 10% de personas que tienen éxito y pueden triunfar y vencer al mundo. Amén. Amén. Y ahí con destino vamos a transformar esta ciudad entonces. Amén. Vamos a transformar esa nación, ¿sí o no? Y vamos a estar enviando misioneros para impactar el mundo y conquistar lo que es la tierra. Y cumplir con lo que el Señor nos dejó encomendado. Tanto en Mateo 28, en Marcos 16, Lucas 24 y Juan 16. La gran comisión. Y luego en que se resume en Hechos 1:8 diciendo, ustedes serán ¿qué? Mis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pensemos un poco, ¿quién es un testigo? Alguien que ha experimentado o visto la situación, ¿sí o no? Uno no puede ser testigo si no lo vio. Si uno es llamado por el juez a ser testigo
y le pregunta algo y dice, no, yo no estuve ahí presente. No sirve. El testigo es alguien que ha experimentado. El testigo que habla, Hechos 1:8, es el que experimentó ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y que Jesucristo que resucitó vive en él. Que Jesús no está muerto y está vivo en el corazón del testigo. Y quisiera entonces, desde ese mandato que tenemos nosotros de cumplir la misión, ver la perspectiva de lo que es la iglesia. Porque con esa misión, con ese mandato, nace ¿qué? La iglesia. Ustedes ya experimentaron que la iglesia no está en estas cuatro paredes. El destino no está aquí entre las cuatro paredes, ¿sí o no? El destino no se hizo destino porque se pintó de negro lo que era la palabra de vida aquí. Y nació destino, no. ¿Ustedes son qué? Destino. Ustedes son la iglesia. El lugar donde ustedes vayan, donde ustedes pisen, ahí está la iglesia ¿qué? Destino. Si ustedes se reúnen en la casa de Waffle, como estuvimos, donde me llevó el pastor a la noche ahí cuando llegamos, ahí está ¿qué? Destino en Waffle House. Y ahí va a estar destino en la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuando ustedes se vayan para allá. Cuando ustedes se sientan en un Starbucks, ahí está destino Starbucks. Porque ustedes son la iglesia, ¿sí o no? Y entonces a partir de ese concepto queremos empezar a reflexionar un poco. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Y qué es lo que la iglesia empieza a experimentar? ¿Y cuál es el desafío que tenemos nosotros entonces como iglesia para vencer a quién? Al mundo. Para vencer la situación que vivimos ahora. Para vencer a la pandemia. Para vencer a COVID-19. Y para vencer cualquier adversidad que les toquen a vivir a ustedes o experimentar. En Hechos 2, 14, 21, con la predicación de Pedro, nace la iglesia. Y lo que hace Pedro en realidad es citar una profecía dejada por Joel, como el pastor Joel. Y es una profecía que nos toca reflexionar, porque Pedro nos dice sobre los días postreros, profetizado por Joel. Y un poco estamos viviendo esos días postreros. Y ese sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y saben que así nace la iglesia? La primera iglesia. La iglesia en la cual nuestro Señor Jesucristo apostó todo. Cuando estaba escapándome del Señor, alejado un poco, ahí jugaba las cartas. Y no sé cuántos de ustedes han experimentado jugar al póker aquí. Espero que no. Pero aún en las películas ustedes ven ahí. Hoy me vine un poco como el gángster chino ahí para sentarme en una mesa de póker y en una ronda ahí donde tener una buena carta. ¿Qué es lo que haces? All in. Apuesto todo. Y parece que nuestro Señor decidió apostar todo. ¿A quiénes? A su iglesia, que somos nosotros.
a su iglesia. Y es esa iglesia que tiene el llamado para cumplir con esa misión que el Señor nos delegó. Y el nacimiento de esa iglesia nace con estas palabras, en la cual el profeta Joel dice: estas son las cosas que van a suceder en los últimos días. ¿Y saben qué? Tal como sucedió estos últimos días en los tiempos de Pedro, en el Pentecostés, en el aposento alto, estas palabras se están cumpliendo hoy día, en el año 2021, 17 de abril, aquí en Zacatecas. Y están cumpliendo a través de cada uno de ustedes. El gran problema que hemos tenido con este pasaje es que nos quedamos atrapados en los señales y prodigios que van a suceder en los últimos días. Y nos quedamos atados ahí con los últimos versículos diciendo: ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo vendrá el Señor? Y nos estaremos aguantando hasta que el Señor venga. En lugar de pensar que el Señor va a venir, como dice Mateo 24, cuando todas las naciones pudieran escuchar ¿qué? El Evangelio. El mundo no termina, no se acaba, hasta que todas las naciones hayan podido escuchar ¿qué? El Evangelio. Así que no se preocupen, chicos, porque todavía falta. A pesar de que caigan las estrellas, todavía falta. Tenemos mucha chamba para hacer todavía. Porque si no nos movemos de una forma para llevar a las naciones el Evangelio, todavía vamos a estar atrasando ¿qué? La llegada del Señor. Así que no se queden tan atados con estos señales. Señales, dice: prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Aunque el sol se convierte en tinieblas, aunque la luna en sangre, a veces cada 100 años, no sé cuánto, la luna se convierte en sangre, todo rojo, y todo el mundo anda en pánico diciendo: se va a acabar el mundo. No, todavía no. No piensen en esos señales y no estén tan atados en eso. Lamentablemente, siempre a través de 2000 años, la iglesia estuvo atada en esos señales. No sé cuántos de ustedes recuerdan, a ver, algunos jovencitos no creo que puedan recordar, 31 de diciembre, año 1999. Era la experiencia del Y2K, año 2000. Y dijeron que el 1 de enero del año 2000 el mundo se iba, ¿qué? ¡A acabar! Y todos andaban en pánico, en compras, comprando arroz, alimentos para poder sobrevivir, porque el mundo se iba a terminar. Y ahí estábamos yendo nosotros el 31 a la iglesia a las 10 de la noche para tener el culto del cierre del año. Ahí contentos, el mundo no se acaba todavía. Y nosotros dimos el conteo: 10, 9, 8, 7, ahí en toda la iglesia juntos. Y cuando dijimos 0, nada pasó. Salimos del templo, todo en el camino a casa y nada. Todos los semáforos funcionan normal, todo en su normalidad. ¿Saben qué? El drama es que nos quedamos pensando en el fin del mundo y un temor hacia el fin del mundo. Desde que la iglesia empezó hasta el día de hoy. Y el Señor nos da
una visión. Ustedes ven aquí en el pasaje que dice, sucederá en estos últimos días que Él va a derramar de su espíritu y vuestros hijos, vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Wow. ¿Quiénes van a profetizar? Hijos e hijas. Para mí, son todos ustedes. La edad de mis hijos. ¿Ustedes qué van a hacer? Profetizar. Profetizar no es simplemente tipo en el Antiguo Testamento, hablar de profecía de los últimos días, sino profetizar significa proclamar. Ustedes van a ser proclamadores. No los que tenemos las canas. El poder de proclamación está en ¿quiénes? En ustedes. Y sigue diciendo, vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. ¿Quiénes van a tener visiones? Ustedes. Ya con mis canas ya no tengo tanta visión. Son ustedes en la cual van a ver visiones. Ya para nosotros que tenemos canas, dice el Señor que nosotros soñaremos. Soñarán sueños. Y tenemos el poder de soñar. Y el poder de soñar no es en otras cosas, es a través de ustedes. Es a través de todos ustedes. Lo que Dios hará a través de ustedes. Lo que va a hacer Dios en la generación de ustedes. Las obras que Dios va a hacer con cada uno de ustedes. Te quiero decir que la iglesia Palabra de Vida y Destino, aunque parecieran dos iglesias diferentes, Joel, y todos ustedes, no son. Es una iglesia de Zacatecas. Pero más aún, no es simplemente Palabra de Vida y Destino. Todas las iglesias de Zacatecas son uno. Y en ese contexto, Dios va a poner un desafío en ustedes. Porque va a ser en ustedes de poder transmitir un sueño que Dios nos puso en nosotros, los que tenemos canas, y una visión que puso en ustedes. Y es la palabra que podemos ver en Apocalipsis 7, 9, 12. Y tiene que ver con ya la conclusión de la iglesia aquí en la tierra. Cuando nosotros hayamos llevado el evangelio en todas las naciones, esto es la visión que el Señor nos da de lo que va a suceder. Y dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Cuando la iglesia ponga el punto final y venga nuestro Señor y tome su trono, ¿quiénes van a estar ahí? Gente de todas naciones, de todas las naciones, de toda tribu y pueblos y lenguas. Y somos nosotros. Ahí vamos a estar presentes. Hoy quizás nos vimos y hemos hablado, hemos soñado, hemos compartido de esta visión. Y quizás no nos podamos ver en años hasta que el Señor regrese. Pero cuando el Señor regrese,
Ahí te quiero ver. Ahí vamos a estar. ¿Y saben qué? Esa gente que está ahí, nosotros decimos amén, pero no son gente cualquiera. Los testigos de Jehová dicen que son solamente ¿cuántos? 144,000. Pero esa gente es la multitud de gente. Los 144,000 representa esa multitud, no el número 140,000, sino el número perfecto, la multitud que va a estar ahí de todas las naciones, tribus y lenguas. Pero esa gente son la gente que vencen al mundo. No son gente derrotados. Son gente que van a vencer el mundo. Y yo te quiero decir entonces, ¿cómo vas a vencer al mundo? ¿Cómo vas a vencer al mundo? No podemos vencer al mundo jugando en la defensa. ¿Cuántos de ustedes juegan al fútbol? Aquí hay muchos varones. Si se meten los 11 jugadores en la defensa, ¿pueden ganar? El otro equipo va a estar atacando, y si los 11 jugadores se meten ahí en la defensa, lo máximo que pueden lograr es ¿qué? Un empate. Para ganar, ¿qué tienen que hacer? Meter goles. Para meter goles hay que atacar. Hay que jugar en la ofensiva. La iglesia no puede jugar en la defensa. La iglesia existe para atacar al mundo. Todos nosotros somos llamados para conquistar al mundo. No estar encerrado ante la situación que nos toque vivir. ¿Saben qué? He estado compartiendo con los pastores. Y los momentos de mayor crecimiento de la iglesia, ¿saben cuándo se dieron? Siempre después de alguna pandemia. La gran pandemia en el año 251 es la pandemia cipriana, que terminó con cerca de 20% y un poco más de diferentes partes de Roma. Pero ¿qué llega a suceder después de 251 de la pandemia? Los cristianos no se multiplicaron, no se triplicaron, llegaron a multiplicarse 10 veces en su número. Hasta que no le quedó otra cosa al emperador Constantino, en lugar de perseguir a los cristianos ahora, el imperio de Roma se hace ¿qué? Cristiano. No le quedó otra opción, no le quedó otra jugada. Porque ya los cristianos habían impactado el imperio y estaba venciendo el imperio. El imperio de Roma estaba siendo derrotado por los cristianos. La vida cristiana tiene que ver con salir a vencer. Todos nosotros recordamos los pasajes en Marcos 16. Y estos señales te seguirán. ¡Wow! ¡Qué lindo! Estos señales me van a seguir. Impondrás manos sobre los enfermos y se van a sanar. Y aunque tomes el veneno, no te va a hacer nada. Este virus no me puede tocar. Pero saben que hay una condición. La cosa es que nunca hemos pensado en esa condición. Cuando ustedes vayan, ¿qué? A proclamar el evangelio en todas las naciones. Estos señales te van a seguir. La forma para poder vencer el mundo, de recibir los señales, de recibir el poder del Espíritu y poder poner en práctica, es cuando ustedes salgan a conquistar. Ahí ustedes serán más poderosos que Messi. Digo Messi porque vengo de Argentina también. Si no, estaría diciendo Chicharrito quizás.
Cuando nosotros salgamos afuera, no cuando estemos encerrados, sino cuando empecemos a salir. Lamentablemente la iglesia no entendió muy bien lo que Mateo 28, 19 nos dice. Por tanto, id y haced discípulos. Lamentablemente por 15 siglos nosotros hemos estado haciendo cosas totalmente a la inversa. Vengan y te haremos discípulos. Invitar a la gente a que vengan, en lugar de ir. ¿Saben por qué nosotros necesitamos reunirnos aquí? Para recibir de Él y poder salir. Para poder recibir de Él y poder salir a la batalla. Para poder recibir las armas de Dios y para poder salir a vencer. Porque si vas sin recibir de Dios, es como salir al campo de guerra sin armas. Nos reunimos para recibir de Dios. Y por eso es muy importante que nos podamos reunir. Que una vez a la semana nos podamos ver, nos podamos bendecir unos a otros y podamos orar por los otros para que pudieran salir a pelear y ser vencedores. Toda semana es un culto de envío. En los trabajos que ustedes tienen, en las universidades que estudian y en diferentes lugares que ustedes vayan. Ustedes salen a pelear. Ustedes salen como misioneros. Y cuando nosotros ponemos esto en práctica, es que nosotros podemos vernos en esta visión de Apocalipsis 7, 9 al 12. La iglesia ha vivido sin fuerza por siglos, por haber perdido su llamado y su misión. El libro de Apocalipsis no es un libro que simplemente habla de los últimos tiempos, sino es un libro que nos desafía, nos anima y nos dice cómo poder salir a pelear en los tiempos de crisis. Eso es. Los capítulos 11, 12, 13, 14 nos está hablando cómo es la vida de los cristianos que salen a vencer. El apóstol Juan escribe esta visión que él recibió del Señor para poder alentar a las iglesias que estaban en medio de persecución, en tiempo de persecución del Imperio de Roma, cuando cada uno de los cristianos, cuando confesaban su fe de que Jesucristo era el Señor, eran llevados a los estadios a ser alimentos de leones o a ser quemados en la hoguera. Y en medio de ese tiempo es esta carta para animar a la iglesia. No simplemente hablar de los últimos días, del cumplimiento, sino de animarnos y desafiarnos cómo vivir la vida cristiana. Este año pasado me dije que parecía que todo se iba a ponerse mal. Pero sin embargo, Dios nos fue abriendo puertas. Se abrió las puertas de Kirguistán. Allí en el Medio Oriente, de los países están ahí debajo de Rusia. Aquí Kirguistán está por aquí. Entre todos los países están. La gente pareciera ser turco, pero sin embargo son descendientes mongoles. Así que los kirguis se ven como esta cara. Y son todos musulmanes. Y se abrió una puerta. Una universidad cristiana que se abrió allí
estaban buscando misioneros. Y la puerta se abrió, la frontera se abrió, la posibilidad de la visa se abrió. Y había una muchacha que se capacitó ahí en El Salvador, que el Señor le había puesto Kirguistán en su corazón y todo el tiempo andaba hablando de Kirguistán. Y le preguntamos, se abrió la puerta, ¿quieres ir? Pastor, hace meses he hecho la maleta para irme. En medio de la pandemia, cuando todos se estaban encerrando, en julio, pudimos tomar las decisiones y enviarlo. Y se aventó para irse sola hasta allá. Yo preocupaba un poco en tiempo de pandemia, donde todo era confuso. Ella tenía que sacar su examen de PCR para viajar y todavía no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Y bueno, se aventó y pudo llegarse. Hubo problemas en el camino. Ahí cuando llegó a Turquía, en medio de toda esta situación, el aeropuerto turco no sabía si dejarle subir al avión o no dejarle subir al avión por diferentes cuestiones visa, porque no sabían qué es lo que estaba pasando con Kirguistán todavía. Imagínense, todavía era tiempo de mucha confusión. Y ella se quedó ahí entonces en el aeropuerto de Turquía sola. Pero ¿saben qué? El Señor fue mandando gente. Había una misionera española casada con un turco, se pudieron conectarse, los llevaron a su casa, los hospedaron. A veces uno pregunta, en tiempo de pandemia, llevar a alguien desconocido a casa. Pero se aventaron los misioneros, no tenían temor. Era la persona que el Señor había puesto y abrieron sus puertas. Y hoy ella está sirviendo allí en Kirguistán. Está impactando la vida de jóvenes kirguis, predicando el Evangelio mientras que enseña educación física, es entrenadora de voleibol, enseña danza y enseña español. Dice, aunque todavía no hay muchos que aprendan español. Pero Dios lo está usando. ¿Y saben que la próxima puerta que se nos abrió fue Senegal? Y teníamos 2 mujeres mexicanas también preparadas para ir. Una abuelita de 72 años, jubilada, doctora. Soñaba con África, soñaba con los africanos, parece raro decirles, los negritos africanos. Y había otra muchacha de 34 años que también soñaba con África. Y las 2 decidieron irse a Senegal. El tema es que para mandarlo a África en ese tiempo, ya dijimos con todo el problema que hubo enviando a la muchacha a Kirguistán, decimos, la tenemos que acompañarlo por lo menos y a ver que llegue bien. Así que con un compañero y yo decidimos hacer el viaje. Y dijimos, esta vez, bueno, vamos a ir a Senegal, pero también vamos a ir a visitar a la muchacha que enviamos a Kirguistán. Y de paso vamos a pasar por Turquía a ver un pastor amigo, a ver cómo está la situación para enviar otros candidatos que quieren irse a Turquía. ¿Saben qué? Cuando fui a Senegal, era otro mundo. África, Senegal era muy diferente a lo que yo simplemente leía y escuchaba. Parecía tomar una máquina de tiempo y volver al pasado. 2000, 3000 años atrás. Todavía la gente se reúne ahí en los pozos. Ahí en las aldeas de África todavía no se usan mascarillas porque prácticamente no hay COVID ahí, no llega nadie. No llega gente. Y ahí, en esas aldeas, llegaron las 2 mujeres mexicanas. En Senegal, el Señor me desafió mucho, porque pude ver lo que Dios está haciendo aún en medio de esos contextos.
Me encontré con un muchacho que estaba plantando iglesia en una de las aldeas. Y él me compartió un testimonio que me impactó la vida. Había escuchado un poco antes de que en esos países musulmanes el Señor se estaba revelando a través de los sueños entre los musulmanes. La gente sueña con un hombre vestido en blanco que les aparece y se dan cuenta que es Jesús, y la gente empieza a buscar quién es Jesús que le apareció en sus sueños vestido de blanco. Pero este muchacho, en su testimonio, va más allá. Me dice: pastor, yo era musulmán desde nacimiento. Iba todas las semanas a la mezquita, y aún así yo veía a los imanes y entregaba ofrendas. Y buscaba a otra persona porque estaba enfermo. Y un día estuve en una mezquita, como siempre, en la mezquita que voy, y estoy ahí parado en medio del salón, como aquí ellos se paran, y decía: Alá es el verdadero Dios. Alá era el Dios de los dioses. Pero sin embargo aparece un hombre vestido de blanco y me dice: te equivocas. Alá no es el verdadero Dios. Y me vuelve a decir otra vez y otra vez. Y me dice: al salir de aquí te vas a topar con una persona que te va a presentar quién es el verdadero Dios. Y con esa persona, Dios te va a sanar. Mire un poco en dónde la persona llega a encontrarse a Jesús. Aún en medio de una reunión de los musulmanes. Él está evangelizando a ese Jesús que se encontró. Porque al salir de ahí, la persona que se topó era un pastor. Y el pastor le presentó el evangelio de Jesús y le dijo que el hombre vestido de blanco que te encontraste en la mezquita es Jesús, el verdadero Dios. El Dios que vino y estuvo entre nosotros y que murió llevando nuestros pecados y resucitó en el tercer día y hoy está en la diestra del Padre. Y si confiesas a ese Jesús como tu Señor y Salvador, tendrás vida eterna. Y no solamente vida eterna, Él va a sanar tu enfermedad como te prometió. Y oraron por él y recibió sanidad. ¿Saben qué? Eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Lo que está pasando allí en los confines de la tierra. Quizás no lo puedas escuchar porque estás metido aquí. Pero si levantamos nuestras orejas, va a aparecer algún Juan como aquí, como en el día de hoy, y te va a decir lo que está pasando allí. Y estas dos misioneras que están ahí, cada rato están escribiendo lo que está pasando allí en aquel lugar. Dios está obrando. Pero Dios quiere obrar mejor a través de nosotros. Como cuando no nos vamos, a veces pasa que Dios tiene que revelarse en los sueños para aparecerse. O a veces, como lo que está pasando en el día de hoy en Estados Unidos y en otros países, Dios está mandando a todos los musulmanes hacia Estados Unidos. En el tiempo de la iglesia, para poder despertar un poco a evangelizar a lo que Dios está mandando a nuestros pies.
Pero Dios quiere que vayamos. La forma de vencer es salir. Tanto en Jerusalén, aquí en medio de Zacatecas, en donde Dios te llame, sea en Judea, aquí en algún rincón de la República Mexicana, sea en Samaria, en algún otro país de habla española, en el continente americano o en Estados Unidos, o sea, en los confines de la tierra, donde Dios toque en alguno de ustedes, diciéndote, yo te quiero en Kirguistán, te quiero en Rusia, te quiero en Alemania entre los musulmanes que llegan, te quiero en España entre todos los refugiados musulmanes que están llegando. Y es el reto que tenemos. Es la forma que podemos vencer, saliendo a pelear. La vida cristiana no es una vida de defensa, de estar encerrados. Es la vida de salir a conquistar, a proclamar el Evangelio. Y en medio de esa proclamación vas a ver los milagros y los señales que Dios empieza a obrar a través de tu vida. Si quieres realmente experimentar un milagro, cada rato sal y evangeliza. Comparte quién es Jesucristo. ¿Quién es ese Jesucristo que te sacó del creces en tu vida? Del pozo de tu vida, del subterráneo de tu vida. ¿Quién es ese Jesucristo que te extendió la mano y te sacó de la oscuridad? Y vas a empezar a presenciar milagros ocurriendo en tu vida. Es la forma que vencemos al mundo. Y vamos a estar entre esa multitud citada en Apocalipsis capítulo 7. Entre esas naciones, tribus y lenguas, delante del Cordero. ¿Saben qué? Estamos viviendo los últimos días. En realidad, todos ustedes saben, no hace falta explicar más. Esta COVID nos demostró claramente, tumbó a muchísimas personas. Muchas personas murieron, ¿sí o no? No sabemos cuándo vamos a morir. ¿Saben qué? Todo lo que soñamos, todo lo que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador, tenemos esta confesión de que ya hemos sido crucificados con Jesucristo y que ya no vivimos nosotros. No soy el Juan que vive, sino Jesucristo en mí. Y como dice Pablo, si muero, aleluya, no tengo que estar luchando aquí ya el Señor me saca del campo de batalla y me dice es tiempo de descansar, aleluya. Pero si tengo que seguir aquí en la tierra, y bueno, gloria a Dios, igual para seguir luchando y glorificando a Dios, evangelizando, proclamando el Evangelio y impactando el mundo, transformando la vida de las personas para que más personas puedan estar presentes aquí. Qué lindo sería que cuando estés parado ahí delante del Cordero, venga un moreno ahí de África y te diga, Joel, gracias. Gracias porque uno de los que mandaste de tus ovejas me trajo al Señor y me habló de ti, que su pastor era Joel aquí del destino en Zacatecas y que mandaste allí y que ustedes oraron, capacitaron y los enviaron. Wow, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías cuando uno desconocido viene y gracias por lo que hiciste, por lo que predicaste allí en el campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Yo acepté a Jesús ese día
Y cuando volví, el Señor me habló, me sanó, me redimió. Gracias. ¿Sabe qué? Esa es la verdadera fiesta celestial. Y hoy el Señor te dice otra vez: ¿estás dispuesto a pelear la batalla por mí? ¿Estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a ser mi discípulo? ¿Mi verdadero discípulo? Y el Señor nos dice: ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Quizás no vaya lejos. Quizás sea simplemente a la salida de aquí, entre esos departamentos, entre la gente que vive. Pero quizás el Señor te diga: yo te quiero ahí en las sierras de Chiapas, ahí por Oaxaca, o ahí en la frontera en Tijuana, o ahí en Ensenada donde estamos. O quizás el Señor te diga: no, quiero que vayas un poco más. Vete ahí a Guatemala, a Nicaragua, a Venezuela, a Brasil o a la Argentina. O te vayas a aventar un poco más. Tú eres especial. Y sé que hay muchos talentos en ti y quiero verte en África. Quiero verte en Rusia. Esa gente me necesita. Y yo quiero llamarte hoy. ¿Quién irá por nosotros? Quiero que cierres los ojos. Cierres los ojos. Y al escuchar la música, trata de escuchar a Jesucristo. Piensa en el tiempo que lo llegaste a conocer a Jesús por primera vez. Piensa en ese momento que pudiste sentir su amor por primera vez en tu vida. Cuando parecía que nada podía cambiar tu vida. Cuando la realidad, el mundo, la vida parecía completamente oscuro y no se veía nada, no había una salida. O quizás en medio de una enfermedad, el Señor te visitó, trayéndote sanidad. Ese amor que recibimos. Y en aquel momento donde experimentamos el primer amor hacia Jesús, pero con el tiempo ese amor parecía que se fue enfriando. Y parecía que esa voz que solíamos escuchar constantemente, ya no lo oímos. Pero ¿sabes qué? Es porque te has encerrado. Jesús siempre estuvo ahí, pero te encerraste solo. Pero hoy Jesús te quiere decir: hijo mío, yo te quiero. Hijo mío, hija mía, yo te amo. Y te quiero decir que es tiempo de que ahora te levantes de donde estés. Es tiempo de que pudieras comprometerte a dedicar tu vida para mi gloria.
y yo estaré contigo hasta lo último de la tierra, hasta los últimos momentos de tu vida, hasta que vengas a mi presencia, a pararte entre la multitud de naciones, de tribus y lenguas, en el cual te vestiré de blanco y me acompañarás por la eternidad. Ahora quiero que me escuches, tanto como le dije a Isaías: ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Señor, venimos ante tu presencia esta noche, dándote gracias porque nos trajiste salvación y nos hiciste a cada uno de nosotros tus hijos, y nos diste tu amor cuando no merecíamos. Recordamos ante ti hoy el amor que nos brindaste y nos arrepentimos de que a pesar de ese amor nos hemos encerrado, Señor. Pero hoy me comprometo delante de ti, Papá, Jesús, heme aquí, heme aquí. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Úsame como tú desees, como tú quieras. Sea aquí en Jerusalén, en Samaria, o en los últimos de la tierra. Heme aquí, yo iré, Señor.